Agradecer, bueno, Rafa recién, me ahorro todas las presentaciones y todos los agradecimientos. Rafa recién agradeció a todo el mundo y, y me subo a esos agradecimientos. Es muy lindo tener estas instancias de gobierno de cercanía, de poder fuera de tiempos electorales poder compartir entre todos temas que a todos nos importan, que muchas veces preguntan, que es necesario conocerlos bien para defenderlos mejor. Tantas veces vinimos aquí a esta zona, a estas calles emblemáticas de Sayago, ¿no? Sayago y Ariel es prácticamente, es el centro de Sayago. Yo estudiaba a 3 cuadras de acá. Ariel 46, 45 bis. Frente a local el Devoto, Cantero, otra cosa. Y así que siempre venir acá es una cosa muy linda. Y que la 40 esté en esta actividad recorriendo los barrios. Ya la semana pasada no me acuerdo dónde estamos, pero hoy estamos acá, mañana en el centro, pasado mañana en Pocitos. Creo que el otro domingo por ahí estaba Fernando de Piedras Blancas. Creo que habla de esa cercanía en la militancia política que es bien distintiva nuestra. En este caso particular con un invitado de lujo, que es Rodolfo Saldain, el doctor Rodolfo Saldain, que es sí un técnico, como todos sabemos, quien presidió la comisión especial en materia de reforma a la seguridad social y trabajó 3 años y medio en esa comisión. Pero es un técnico de hace muchísimos años, un encargado de la comisión de ahora y un militante queridísimo del Partido Nacional de épocas de toda la vida, de las más duras, de aquellas donde cuando se militaba, bueno, por recobrar la libertad. Y en este tema tan particular que convoca tanto, un salón repleto de gente, agradecerle al centro comercial que nos haya facilitado el salón, era un tema bien importante y que tiene esa particularidad de que todos en el Uruguay, todos los partidos políticos, desde hace muchísimos años, todos sabemos que es imprescindible abordar, mejorar, resolver y reformar. Pero que a pesar de que todos lo sabíamos, los gobiernos anteriores no se animaron a hacerlo, seguramente porque el PIT se lo prohibió, y ustedes saben que el Frente Amplio dependía y depende del PIT, pero que a poco de verlo, de conocer al Uruguay, de saber cómo es nuestra demografía, un país que desgraciadamente cada vez nacemos menos uruguayos, pero al mismo tiempo cada vez vivimos más años los uruguayos y con mejor calidad de vida, que se ha aumentado la esperanza de vida. La pregunta era cómo se hace para sostener una seguridad social, que es el sello de las políticas sociales del Uruguay, con cada vez menos personas activas y cada vez más pasivos y viviendo, por suerte, cada vez más años. Esa ecuación no cierra, había que resolverla y todos decíamos que había que resolverlo. Cuando el Frente Amplio era gobierno, fue gobierno durante 15 años, sostenía, hay videos circulando por allí, ya de hace muchos años decían es insostenible. Y el gobierno de la coalición, con Luis presidiendo el gobierno, instaló una comisión, como decía, de expertos, de todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos se reunieron durante 3 años. Y recibió esta comisión que presidió Rodolfo decenas y decenas de audiencias con personas, con organizaciones, con gente que quiso aportar. Y hace muy pocos meses atrás, muy pocas semanas atrás, el Parlamento, aquí están nuestros legisladores o parte de nuestros legisladores de Montevideo en este caso, que llevaron adelante la reforma. Y creo que lo más importante de toda la reforma, ya va a hablar en detalle Rodolfo, pero lo más importante de toda la reforma que es un compromiso con la responsabilidad, un compromiso con la ética en política y un compromiso con las próximas generaciones. Porque si no reformábamos la seguridad social, dentro de unos años no se iban a poder pagar las jubilaciones y las pensiones. Se dice ahora, hay que dejarlas sin efecto, pero no dicen cómo van a hacer para pagar las jubilaciones y las pensiones. Es una enorme irresponsabilidad, es demagogia. Plantearle a la gente que quede todo como está sin decir cómo van a hacer para pagar las jubilaciones y las pensiones de las generaciones que hoy están en el mercado laboral. Creo que la coalición de gobierno
dijo muy claro lo que había que hacer: preservar los derechos de quienes hoy están jubilados y los pasivos. No solo preservar los derechos, sino garantizarlos y ampliar los derechos, porque es una ley que amplió derechos y permitió, entre otras cosas, esta posibilidad de que mucha gente se jubila y al mismo tiempo pueda seguir trabajando, que antes no se podía, que era un compromiso de campaña electoral que Luis había ya pronunciado otras veces. Pero al mismo tiempo, preservar y cuidar el ahorro de los uruguayos. Esto que se planteó en estas últimas horas por parte del PIT-CNT pone en un tembladeral el ahorro de los trabajadores. La eliminación de la SAFAP, que es la plata de los trabajadores. De decir, vamos a derogarlo. ¿Y quién se queda con la plata de los trabajadores que se ahorró durante tanto tiempo? Es poner, vuelvo a reiterar, en un tembladeral la plata de los uruguayos. Pero al mismo tiempo no solo poner un tembladeral el ahorro de los trabajadores, mujeres y hombres del Uruguay, que están aportando y ahorrando hoy para la jubilación del mañana, y la posibilidad de perder todo ese dinero que la gente, pues en definitiva, termina siendo apropiarse de la plata de otros, de los trabajadores, sino que al mismo tiempo plantean algo que es insólito, que es preservar un sistema que no puede garantizar pagar las jubilaciones y las pensiones. Por eso esta es una reforma con profundo sentimiento social, con profundo sentimiento ético, que defiende a los trabajadores de hoy y de mañana, y que defiende a los jubilados de hoy, a los pensionistas de hoy, y garantiza las jubilaciones y las pensiones del mañana. Y ese es el Uruguay. Ese es el Uruguay de la solidaridad social. Y ese es el Uruguay de la solidaridad social, y es el sello de un gobierno que no le huyó a los problemas importantes. Cierro acá: todo el derecho del mundo en este Uruguay democrático que tanto cuidamos, para que todos puedan expresarse. Pero en el Uruguay decide aquellos que la gente eligió para que decidan. Deciden nuestros legisladores de todos los partidos y decide nuestro gobierno. Y a ellos nos sometemos. Por eso felicitar a Rodolfo por haber tenido la visión, el liderazgo, el coraje, la valentía, la apertura, la pluralidad para escuchar todas las opiniones. Y al mismo tiempo las felicitaciones a nuestros legisladores, que llevaron adelante esta reforma, no por nosotros, por nuestras generaciones y por las generaciones que vienen. Así que, Rodolfo, gracias, y la palabra es un poco la idea es una presentación inicial de parte mía, que esta vez va a tener un carácter un poquito distinto de lo que es habitual, va a ser un poquito más política. ¿Por qué? Porque creo que Uruguay ha sido puesto, y digo Uruguay ha sido puesto en una cruz de caminos por el PIT-CNT y por el Partido Comunista, con la decisión que acaba de ser tomada y que todavía ni siquiera han logrado transmitir con claridad. Por supuesto, vamos a hacer referencias también a lo que son los contenidos de esta reforma, que todos sabemos que hay que hacerla, más que necesaria, y que la que se aprobó es particularmente justa por diferentes razones. También vamos a tratar de dejar un espacio para preguntas, que Rafael me decía que preferentemente que le hagan llegar una notita con las preguntas que pueda haber, porque tenemos una concurrencia tan vasta que realmente si no se nos va a ir todo el tiempo. La segunda advertencia es mi voz. Mi voz está sumamente cascoteada. No tengo este entrenamiento, vengo teniendo charlas de este tipo a diario. Ayer con la juventud de todo el país vía Zoom, mañana estoy en San José, en unos días en Colonia, en Maldonado, Canelones, Flores, realmente, y bueno, de pronto entonces allí voy a precisar agua más de lo habitual. El 30 de noviembre de 1984, y me voy lejos, estaba Javier allí también, Wilson fue liberado y hizo su famoso discurso en la explanada de la Intendencia, el discurso de la gobernabilidad y la unidad nacional. A muchos, entre los que me cuento, nos sorprendió. Porque vaya si tenía cuentas Wilson que pasarle al gobierno que asumía de Julio María Sanguinetti.
Sin embargo, la actitud de Wilson es una actitud que, como creo que lo voy a lograr evidenciar, ha seguido hasta ahora marcando el clima de las 8 presidencias que ha tenido el Uruguay. Casi 40 años de vida democrática marcadas por ese tono inicial. Decía Wilson en el año 84, nosotros estamos dispuestos a votarle en el Parlamento al gobierno que presidirá Sanguinetti todo aquello en que coincidamos y todo aquello en que no coincidamos, a condición de que no comprenda o comprometa principios esenciales y aún no coincidiendo resulta imprescindible para darle gobernabilidad al país. ¿Y por qué eso? Porque no vamos a ser, decía Wilson, opositores a todo lo que el gobierno plantee. No hay objetivo más importante que el de consolidar las instituciones. El gobierno va a proponer cosas que no nos van a gustar y, sin embargo, vamos a tener que acompañarlas porque el próximo gobierno tendrá que ser, y no puede ser de otra manera, el gobierno de la unidad nacional. ¿Y qué es la unidad nacional en el concepto de Wilson? Y allí lo desarrolló con bastante dedicación. La unidad es un clima, la unidad es el respeto de la disidencia, la unidad es el afán permanente de entendimiento aun cuanto cueste, y a veces cuesta mucho ceder en algunas posiciones con tal de lograr el consenso indispensable, porque si no el país no camina. Creo que hemos sido fieles intérpretes de esta voluntad a lo largo de todo este proceso. Porque si algo ha habido es vigor político de parte del presidente de la República y paciencia, mucha paciencia en escuchar todas las voces en un proceso que no tiene parangón en los diálogos sociales hechos durante las anteriores administraciones. Después vamos a ver un poquito eso. Unidad significa para mí, decía Wilson, al fin de cuentas, algo todavía más importante, que ocurrirá, porque necesariamente tendrá que ocurrir, que es la unidad en torno a las grandes soluciones que la tragedia nacional está exigiendo. Por supuesto, ese Wilson estaba pensando en la salida de la dictadura y en la implantación de esto que hoy llevamos disfrutando con 40 años de gobiernos democráticos, y más importante que eso, en un clima de unidad nacional que es el que caracteriza y diferencia al Uruguay en la región. Todos los que hemos tenido oportunidad de salir y hablar con dirigentes políticos, gobernantes de otras latitudes, recientemente me pasó en unas actividades del BID, lo vemos a diario con nuestros colegas argentinos. Es decir, Uruguay se distingue precisamente por el clima en el que ha venido desarrollando la disidencia durante 40 años. Hoy ese clima realmente está amenazado. ¿Y está amenazado por qué? Está amenazado el clima del país, si bien el problema es interno del Frente Amplio. La amenaza es el clima del país porque cada gobierno venía con su propio perfil. Ustedes recordarán que Tabaré Vázquez dijo, bueno, que quería temblar las raíces de los árboles. Y claro que hubo cambios, y claro que hubo cambios importantes, y cambios con los que se estuvo de acuerdo y cambios con los que no se estuvo de acuerdo. Lo mismo el posterior gobierno de Mujica, y allí se aprobaron leyes que algunas contaron con los votos de la oposición, otros no contaron con los votos de la oposición, pero en los 15 años de gobierno del Frente también se mantuvieron las reformas hechas en los gobiernos de Sanguinetti, de Lacalle, de Jorge Valle. El gobierno del Frente mantuvo la ley forestal, que hoy tiene un impacto enorme en la economía del país. No la votó en su momento, pero la mantuvo. Mantuvo los convenios de protección de inversiones con Finlandia, que son los que lo permiten. No los votó, pero los mantuvo. Y así podríamos ir en enorme cantidad de otras leyes. De la misma manera, ahora, la presidencia del doctor Lacalle Pou también mantiene leyes que fueron votadas, algunas por todos y otras que no contaron con los votos de los partidos que hoy integran la coalición de gobierno. Y en ese sentido, la lista es muy larga, ¿verdad? La reforma tributaria del 2007,
impulsada por el ministro Astori, con cambios, pero se mantiene. La ley de despenalización del aborto, que vaya que llevó discusión y que vaya que levantó oposición, ahí se mantiene. Se mantiene también la ley de la marihuana, es decir, que vaya que también es controvertible. Se mantiene en ese sentido también el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Es decir, los países evolucionan y crecen a través de la acumulación, no a través de la destrucción. Y Uruguay ha venido transitando ese periodo de 40 años. Hoy realmente hay riesgos. ¿Y por qué hay riesgos? Porque en el tema seguridad social, que es uno de los principales componentes de la política macroeconómica del país y de la política social, el Frente Amplio ha tenido un ir y venir, un empate, donde por un lado algunos sectores, los sectores más afines al Partido Comunista, tratando de retrotraernos a un régimen totalmente inviable, como ha quedado demostrado en buena parte del mundo, y por otro lado los sectores afines a el entonces ministro Astori, ex vicepresidente de la República, manteniendo el sistema y considerándole una reforma absolutamente imprescindible, la hecha en el año 95. Y en el 2017 al ministro Astori le preguntaron específicamente, Crónicas Económicas, un semanario especializado en asuntos económicos, si la seguridad social, es decir, hay un ala del gobierno que quiere eliminar el sistema mixto. ¿Está en discusión el sistema de las AFAPs? Le preguntan a Astori. Y Astori contesta, no, para el gobierno no está en discusión. Y dice, eliminar el sistema mixto sería una muy mala decisión para el país, que va en el sentido contrario al rumbo que necesitamos. Eso es tan válido ayer como hoy. Uruguay necesita una profunda reforma de su sistema de seguridad social, que involucre a todos los principales parámetros que están en juego. Edad de retiro, haber de retiro, tasa de reemplazo, esto es la tasa, la relación que hay entre el salario en la actividad y la pasividad, y que tome nota de los cambios demográficos que ha experimentado. Hoy tenemos que trabajar con otras tablas de natalidad, de mortalidad, de esperanza de vida, porque ha habido cambios muy importantes en el Uruguay para la esperanza de vida. Esto lo podríamos suscribir plenamente, y estoy absolutamente seguro que esto también lo suscribe buena parte de los sectores del Frente Amplio que le dijeron al PIT-CNT antes que tomara su decisión, miren que no queremos ir por ese camino. Pero sin embargo, ese camino igual está siendo transitado. Agrega Astori, hoy tanto para hombres como para mujeres la esperanza de vida medida a los 60 años supera los 80. Entonces no podemos seguir con parámetros propios de otra estructura demográfica. Y como parte de esa reforma tenemos que fortalecer y confirmar el sistema mixto. Precisamente que ahora se quiere atacar. Es decir, el problema lo tiene el país y el problema está en manos fundamentalmente hoy políticos de dos. Claro, los sectores socialdemócratas del Frente lo tienen que resolver y que lo tienen que resolver con este espíritu de unidad nacional, de sentido nacional, pero también nosotros, quienes tenemos que defender la necesidad de esta reforma que, aparte de ser imprescindible para asegurar todo lo que decía Javier y sobre todo el pago a los actuales y a los futuros jubilados, es imprescindible también para no poner enorme cantidad de adoquines en la mochila de una población cada vez más menor, una población joven cada vez más chica. Cuando en la reforma del 95 en el Uruguay nacían casi 60.000 niños al año. El año pasado nacieron 32.000 y no fue una excepción. Eso es una tendencia que viene constante. Probablemente todos nosotros la estemos viendo en nuestro entorno familiar. ¿Y por qué hay que confirmar el sistema mixto? Decía Astori. Porque genera una mejor distribución de costos y beneficios de un sistema de seguridad social articulando ahorro individual obligatorio de las personas con el pilar solidario intergeneracional. Y precisamente ahí es que se pone hoy un punto de cuestionamiento. El sistema de ahorro asegura
niveles de prestaciones que junto con el sistema solidario permiten tener la flexibilidad necesaria como para aprovechar las ventajas de ambos. Uruguay no puede seguir aumentando su costo en seguridad social a cargo del Estado. Y suprimir el sistema mixto sería recorrer el camino contrario que necesita el país, y eso no está en la agenda del gobierno, de aquel gobierno. Eso no está en la agenda de quienes gobernaron el país durante los 15 años del Frente Amplio, que con coincidencias, con diferencias, es decir, de alguna manera hemos logrado los uruguayos llevar ese nivel de disenso con total razonabilidad. Y de hecho esta reforma que acabamos de aprobar los uruguayos también tiene esos niveles de razonabilidad, de consenso, es decir, a nivel social, consenso que se muestra en la política, bueno, capaz que no, es decir, porque es, digamos, hasta admisible que los sectores de oposición digan, no, esto ustedes tienen los votos, sáquenlo, arréglense ustedes, tienen la mayoría, y se replieguen. Es decir, pero de ahí a atacar el fundamento central de esta política, como es esta propuesta que está en discusión, es abandonar un posicionamiento en la política macroeconómica y social del país central para la prosperidad nacional. Es garantía de un atraso en el desarrollo económico y el desarrollo social del país. ¿Y quiénes lo lideran? Lo lideran los sectores más radicales, incluso hasta por fuera del Frente Amplio, y el Partido Comunista. El Partido Comunista que todavía hoy no se le terminó de caer el muro de Berlín. Se le habrá caído los bloques del muro de Berlín, pero no se le cayó en su cabeza. El 26 de julio pasado tuvimos que escuchar a una alta dirigente del Partido Comunista alabar a la revolución cubana, al gobierno cubano, por ser faro de libertad. Faro de libertad. Uno podía pensar que eso había sido un error, como los que podemos cometer y sobre todo los que no tenemos experiencia cuando hablamos de esta manera. Pero el diario El Popular titula la nota sobre ese acto con el faro de libertad, que es Cuba. Cuba, donde la gente dispara. Donde la gente dispara, faro de libertad. ¿Y ese es el lugar al que quieren llevar al Uruguay? No, señores, no va a pasar. Y no va a pasar. No sé si a nivel del Frente el Partido Comunista les va a fijar la agenda o no. Es altamente probable que sí. Sería una pena. No es el Frente Amplio que conocimos en 15 años de gobierno. Pero nosotros no dejaremos que vaya a pasar. Y no vamos a dejar... No vamos a dejarlo porque esta reforma, además de necesaria, es particularmente justa, y justa con los más humildes. Es decir, y es una reforma que suprime la diferenciación en beneficio de algunos sectores. Y acá tengo en propiedad para hablar con Javier. Es decir, todos sabíamos que uno de los temas centrales de esta reforma era el régimen de retiros y pensiones militares, que tiene particularidades, pero que el régimen que se les aplicaba era excepcionalmente beneficioso en relación al del resto de la población. Y allí diseñó Javier un poco una estrategia de cómo llevarlo, y con diálogo, y mucho diálogo, con los oficiales generales involucrados en la dirección de los servicios, etc., se llegó a una fórmula en la cual, en un periodo de transición, de convergencia, de 20 años, que es largo, podría ser más chico, sí, podría ser más chico, el régimen militar va a tener las mismas reglas de cálculo que la que tenemos todos los uruguayos. Así como en la reforma del 95 se suprimieron todas las situaciones de regímenes especiales de los cargos políticos en particular confianza, cosa que hasta hoy mucha gente no sabe, ¿no? Mucha gente no sabe que Javier, ministro y diputado, no sé, 30 años y no sé cuántos más por delante, se va a jubilar como cualquiera. Que lo mismo le pasa al presidente de la República, que va a dejar su mandato y si después de esta changa no consigue otro empleo, no va a tener causal jubilatorio, ¿no?
Bueno, esta vez los militares tenían que venir a un régimen de esta naturaleza. En el 2018 el Frente Amplio hizo una reforma de caja militar. La hizo a contrapelo, la hizo, digamos, con poca cintura y mala. Esta reforma es mucho más profunda y mucho mejor armada. Por primera vez se hizo una estimación de cuáles son los gastos que va a tener el sistema militar de aquí a 30, 40, 50 años. Con la reforma del 2018 no había ese número. Acá, tanto para militar como para policial, por primera vez se hizo bajo una regla técnica imprescindible de estos sistemas. En 20 años puede ser un periodo largo, pero bueno, un día hay que empezar. Si lo hubiéramos empezado, es decir, hace 15, hoy estaríamos a 5 años. Vamos a tener los uruguayos un sistema de base igualitario, que reconoce diferencias, pero bajo el principio de igualdad, ante una misma contingencia, la misma cobertura, y que aquellas situaciones que ameritan un tratamiento especial tienen que tener un sólido fundamento y una relación de proporcionalidad entre el tratamiento especial y el fundamento. Entre otros aspectos, acá, por ejemplo, se contempla una situación particular para los efectivos militares y policiales que se incapacitan o fallecen en la actividad. Y bueno, eso es lógico que lo haya. El Estado allí tiene una responsabilidad con sus fuerzas de seguridad diferente. Pero también aparece una creación de un número muy amplio de derechos que están ya vigentes, aparte del derecho que tienen las personas de poder volver a trabajar, si quieren, que no quieren, no, sí, por supuesto, esto es una posibilidad, pero todos conocemos seguramente un número grande de personas mayores que tienen que trabajar, ¿no? Y que lo hacen negro. La idea es que lo pueda hacer de manera formal, con cobertura, con protección social. También conocemos muchas personas que les gustaría tener algún trabajo y de pronto más chico, unas horas, no con una carga completa. Eso se puede hacer a partir de ahora. También a partir de ahora desaparece, y aprovechando que estamos en el centro comercial, vale la pena subrayarlo, lo que eran algunos criterios que aplicaba el Banco de Previsión Social que obligaba al micro y pequeño empresario a tener un padecimiento para jubilarse, y que si el que iba al Tribunal de lo Contencioso Administrativo ganaba y lograba jubilarse, pero el que no tenía que renunciar a la prescripción, tenía que hacer todo un periplo particularmente ilegal, particularmente injusto, que llevó a que gente de pronto con 45 años de aporte muriera sin poder jubilarse. Y que en el caso concreto, lo cuento en una nota, en una columna en Montevideo.com, la sentencia le llegó un año después de muerto. Eso desaparece porque eso es violatorio también de los derechos humanos de las personas. Por otro lado, se crean pensiones adicionales a las pensiones a la vejez e invalidez que entran a regir ya. En este periodo nosotros identificamos que había varios miles de personas, 20-30% de los beneficiarios de la pensión invalidez y vejez, que son aquellos sectores más humildes de la población, que tenían en algunos casos hasta 14 años aportados en la historia laboral, pero que les valían cero. Bueno, eso ahora se pone en valor, si van a cobrar un determinado porcentaje por cada año que hubieran aportado, además de la pensión. ¿Eso es quitar derechos? Y si la persona es un beneficiario de pensión de invalidez por una dependencia severa, que pueden empezar, que trabajan, tienen capacidad para trabajar, y hay muchos que lo tienen, son varios miles, ese beneficio lo pueden cobrar a partir de los 45 años. ¿Y por qué? Porque tienen una expectativa de vida que es más baja por su propia condición. ¿Eso es quitar derechos? ¿Esa es la ley tan regresiva de la que hablan? Por supuesto, la ley tiene un componente que a ninguno nos gusta, que es tener que mover la edad jubilatoria. Pero bueno, cuando la reforma del 95 se vivían entre 6 años y 7 años menos de los que se viven hoy. Y hay que recomponer eso, y hay que recomponerlo ahora que lo podemos hacer con tiempo, en un horizonte muy pausado, empezando a tener por 10 años, no cambia esa edad, y después se empieza de una manera muy pausada. También se ha dicho trabajar más para cobrar menos. Y esa pregunta ya me la hicieron a la entrada. Eso es falso. Es totalmente falso.
Nosotros presentamos en las comisiones parlamentarias los estudios hechos por los servicios actuariales, que no son gubernamentales, son los servicios de carrera del Banco de Previsión Social, los mismos que han trabajado con esta administración y en los 15 años de gobierno del Frente, los mismos. Es decir, se presentaron los estudios, es decir, que indican que aproximadamente la mitad de los que se jubilen por el nuevo sistema van a tener jubilaciones que van a ser mayores que las que tendrían hoy día. La mitad de los que se jubilen por el nuevo sistema. Mayores incluso cuanto más bajo en la escala de ingresos de la persona. Esto no comprende a quienes están ya jubilados. Hoy, los que están ya jubilados hoy no tienen cambios. El único cambio que pueden tener es el que quiera volver a trabajar unas horas, y eso comprende a jubilados de industria y comercio, rurales, domésticos, ¿sí? Y podrán trabajar, no sé, mediodía, las horas que quieran. ¿En qué se basaba la afirmación esa de trabajar más para cobrar menos? Se basaba obviamente en la búsqueda de un eslogan que suena atractivo, pero estaba soportado en estudios que eran totalmente tendenciosos, que, digamos, no eran carreras representativas de ninguna manera. Los estudios presentados por el gobierno, hechos por los servicios técnicos del banco, claramente demuestran lo contrario. Para quienes están más altos en la escala de ingresos, obviamente, y dependen más de una FAP, 5 años más de aporte para los nacidos allá en el año 77, 5 años menos de cobro de la jubilación por el cambio de edad y 5 años más de capitalización, se lo puede dar un resultado. Eso es matemática. Es decir, ese componente de la jubilación es más grande. Más dinero para repartir por menos tiempo solo puede dar un resultado. Pero también hay otros beneficios, y que son parte de ese proceso de escucha que hemos tenido durante todos estos años. La Asociación Down del Uruguay propuso una prestación especial para los chiquilines, que hoy todos los vemos trabajando en diversos lugares, donde puedan acceder a el beneficio que generan con su trabajo a partir de los 45 años y de 15 de trabajo. ¿Y por qué? Porque hay un fundamento científico de cuál es la esperanza de vida de esos jóvenes. Y hay una norma especial que ya está vigente a partir de agosto, que prevé esa situación. Y, en principio, con nombre y apellido, Asociación Down, pero no solo Asociación Down, todas otras patologías que puedan tener una misma condición e impacto en la vida o la extensión de la vida de las personas. Aparecen también algunos beneficios muy importantes, y vuelvo otra vez, aprovechando que estamos en el centro comercial, pero que esto es más amplio. Se establece un régimen de recuperación de la aportación y derechos de trabajadores domésticos, muy beneficioso en sus condiciones económicas. Es decir, porque claramente uno de los sectores que tiene mayores dificultades para completar los años para la jubilación es el sector doméstico. Y allí se establece un régimen especial muy beneficioso en cuanto a las condiciones para poder hacerlo. Todo esto está en vigencia ya, a partir de agosto. Esto es pérdida de derechos. Es decir, claramente lo que hay es una definición de carácter político que tiene dos perfiles. Uno primero, que es, bueno, nos oponemos, pero vamos a llamar a un gran diálogo cuando asumamos el gobierno, dicen, si ganan, en marzo del 2002. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Es decir, o la otra. Es decir, acumular fuerzas en aras de la revolución que tiene como faro Cuba. Y esa es la que hoy está poniendo el desafío más grande a nivel del Frente Amplio y que nos está desafiando a todos a tener que frenar ese camino que realmente sería un camino totalmente contrario al que nosotros consideramos que debe seguirse. Nosotros, los uruguayos, todos los uruguayos, no hay en el Uruguay salvo una ínfima minoría que pueda tener eso como faro, ¿no? Bien, el gran diálogo que quieren convocar. Y allí ya algunas de las personas o de los dirigentes que se oponen a transitar el camino del plebiscito dentro del Frente Amplio empiezan mal. ¿Y por qué empiezan mal? Empiezan mal porque dicen que van a hacer un gran diálogo con
los trabajadores, las fuerzas sociales y los empleadores. Perdón, ¿y los electos por el voto popular dónde están? En una democracia, los electos por el voto popular, que no integran el hipotético gobierno, son centrales. Por eso, en este trabajo que nosotros hicimos en la integración de la LUC, estaban representantes, personas que fueron designadas en consulta con el Frente Amplio, con el PIT-CNT, con la Asociación de Jubilados, con los empresarios, todos con voz y voto. Pero ¿saben qué? Esto no es novedoso, porque en el diálogo social que reivindican del año 2008, los partidos políticos no tenían espacio, la oposición. El Partido Nacional participó de una reunión sin derecho a voto. Fueron reuniones, hubo en total, en aquel momento se trabajó durante 7 meses, en mesas de trabajo. Y hubo 14 reuniones. Los partidos políticos no tuvieron un espacio para incidir con un voto, porque además no se votó nada. El diálogo social terminó en una relatoría, es decir, en una melange donde quien la escribe decide qué pone y qué no pone, y no hubo una votación. ¿Y saben qué? Expresamente se dice que fue en condiciones de reserva, no fue a la luz popular, no fue a la luz pública. Exactamente lo opuesto a lo que hicimos en el diálogo que hemos tenido social y político durante todo este periodo. Trabajamos 13 meses. La comisión la integraron 15 personas, designadas por todas las sensibilidades políticas, con voz y voto. Con voz y voto. Tuvimos, es decir, 84 audiencias con actores de la sociedad en general, de donde nacieron soluciones concretas que están contenidas en este proyecto. Una, que es un derecho que ya está vigente. Para las familias que tienen hijos en situación de discapacidad severa, no solo un año más de cómputo jubilatorio ficto, sino 2 más, en total 3. ¿Y eso de dónde nace? Eso nace de una de las delegaciones que recibimos de padres de hijos con determinada condición de salud, donde además quien fue el vocero fue un hombre, no fue una mujer, porque habitualmente eso recae más en la mujer, como sabemos. Entonces, de allí, ¿qué es lo que surge? Que esos 2 años adicionales pueden ser compartidos por el hombre y por la mujer si es que tienen un acuerdo. Por definición, la mujer. Y si no, si hay un acuerdo, con el hombre. Y también nace otra cosa, que se concretó en diputados, que es que si fallece la mamá, el padre pasa a estar en la misma situación que la mamá y puede agregar esos años en su cómputo jubilatorio. ¿Realmente estamos perdiendo derechos? Yo creo que tenemos que ser muy precisos en cuando comunicamos estas cosas y algunas más que no están. El diálogo social del 2008, que es el que parece ser el modelo, tuvo un evento de perfil internacional. Uno. Nosotros tuvimos 34 eventos de perfil académico y una media docena de perfil internacional. Y están todos los informes colgados. Está todo documentado en la página web de la comisión o en el canal de YouTube que también tuvo la comisión. Porque una de las escasas definiciones que dio el presidente al empezar el trabajo es transparencia. Esto tiene que ser de cara a la ciudadanía, porque acá está en juego algo muy importante y que está en el ADN del país. ¿Ustedes saben cuál es la ley número 1 del Uruguay? Se llama clases pasivas. Desde 1829, la ley número 1 del Uruguay. Bien, ¿qué diálogo es el que quieren tener, quienes quieren tener el diálogo? Y bienvenido, porque por supuesto, es posible siempre mejorar una ley. Y más una ley de estas características, con tantos componentes. Nos hubiéramos ahorrado mucho trabajo, ¿sí? Y tiempo, y probablemente nos hubiéramos beneficiado todos mucho, de haber contado ya con esos aportes en este periodo. Porque durante el trabajo en la comisión, que hubo muchos aportes en la etapa de diagnóstico, eso hay que reconocerlo porque fue así, no los hubo en la etapa de propuestas. Dijeron no, decir que la coalición decida, siempre especularon que no nos íbamos a poner de acuerdo. Y bueno, sabemos que no fue fácil.
pero creo que hubo suficiente, como decía, vigor político y flexibilidad para lograr los acuerdos. Sí, veremos después que salgan los informes cuando haya un proyecto, un anteproyecto. El presidente de la República, probablemente el gesto más simbólico de este proceso, fue y llevó a la sede del Frente Amplio el anteproyecto. Antes de llevarlo al Consejo de Ministros. Señores, quiero contar con los aportes de ustedes. Van a ser a nivel del Parlamento, dijeron después. No hubo aportes en esa etapa. En octubre el Consejo de Ministros aprobó el proyecto y fue al Parlamento. En el Parlamento hubo diálogos, hubo algunos aportes, algunos se incorporaron de legisladores del Frente Amplio que, no eran, muy contundentes, porque eran más bien prever situaciones de menor relevancia, pero se fueron incorporando esos planteos de diferente naturaleza. Otros no, naturalmente. Es decir, hay un planteo que es una diferencia sustancial. Es decir, poner más impuestos. No, esa no es la solución. ¿Por qué no es la solución? Porque ese no es el problema. Es decir, nosotros no hemos fundamentado la reforma en la existencia de un déficit, que existe naturalmente. No hemos fundamentado la reforma en que haya que ponerle más dinero al sistema. El fundamento de la reforma es el demográfico, es que grupos de población cada vez más chicos, jóvenes, cada vez menos preparados, también lo sabemos, van a tener que tener una productividad tal que hoy es muy difícil incluso pensar que la vayan a tener para sostener en condiciones actuales, similares a las actuales, a una población mayor cada vez más grande. Los mayores de 65 años, dentro de los que yo estoy, es el único grupo de la población que crece. Los menores y los jóvenes caen en picada y nosotros, los viejos digamos, crecemos en número. Entonces, si hoy le ponemos más recursos a ese sistema, ¿qué es lo que estamos poniéndole? Más adoquines en la mochila de esa gente joven. Lo que hace la reforma, y esto también ha sido una crítica desde algunos sectores más liberales, pero se mantiene un nivel de déficit importante, y sí, se mantiene. Para que no haya déficit, habría que hacer una reforma de un radicalismo que Uruguay no está dispuesto a hacer. Ni este gobierno, ni ningún otro. La mitad del gasto previsional en el Uruguay se financia básicamente con transferencias desde vía impositiva o similar. Por lo tanto, ese financiamiento lo que se busca es estabilizarlo, que no siga creciendo, pero no suprimirlo. Eso sería inviable. Y eso que nos dio bastante trabajo argumentarlo con calificadoras de riesgos. Ustedes saben que a todos los países los visitan empresas como Fitch, Standard & Poor's, etcétera, etcétera, y dice, la capacidad de pago del país, cómo va a ser al futuro, etcétera, etcétera, y realmente creo que los logramos convencer. Y eso tiene efectos ya. ¿Por qué tiene efectos ya? Porque el hecho de haber mejorado la calificación de riesgo, que parece que es algo que anda ahí en las finanzas, en un mundo extraño, no, es cuánto tiene que pagar Uruguay para financiarse. Y ya hoy eso tiene beneficios concretos. Ya los tuvo casi antes de que fuera promulgada la ley, cuando las calificadoras, sin excepción, mejoraron la capacidad de pago del Uruguay. Y eso es muy importante porque son dineros que no se van en pago de intereses, sino que se pueden destinar a otros programas de prestación social. Y ahí viene otra crítica. Pero acá esto es una reforma previsional y no es una reforma de toda la seguridad social. Sí, es una reforma previsional. No aspira a ser otra cosa. Y ya vieron que es bastante complicado hacerlo. Acá la reforma no contempla las necesidades de cuidados que hay. Y no las contempla, pero sí da a la reforma el método para ver cuáles son esas necesidades de cuidado, porque se establece la creación de una comisión con un periodo específico, coordinada por el MIDES, para determinar las necesidades de cuidado previsibles en Uruguay en el mediano plazo y ni que hablar en el largo, que son obvias. Familias cada vez más chicas, con un rol distinto de la mujer, no pueden ya hacerse cargo de sus personas mayores. Lo vemos todos lo tenemos, o lo hemos tenido con nuestros padres, con nuestros abuelos, y allí el Estado tiene una responsabilidad. Y lo tiene también en los más chicos, y lo tiene también con las madres,
porque allí es imprescindible también mejorar los que son los elementos de compatibilidad de vida familiar, maternidad y desarrollo laboral, que hoy es uno de los principales problemas que tienen las familias más jóvenes. Y hay muchos cambios más. 5 razones. Nosotros vamos a salir a pelear ahora. Bien. 5 razones para resumir. Primera, la reforma hace absolutamente viable el sistema en el mediano y en el largo plazo. Y eso da tranquilidad, da garantía. La reforma no tiene impacto ninguno en aquellas personas que están jubiladas en el momento actual. Ustedes van a ver que en unos días va a haber una propuesta para solucionar el entuerto, porque de alguna manera hay que llamarlo, de caja bancaria y de caja de profesionales. Y allí la solución va a ser distinta. ¿Por qué va a ser distinta? Porque esos organismos, esas entidades que no son estatales, se durmieron en los laureles. Acá se está haciendo a tiempo, por lo tanto hay una transición larga, muy larga, 20 años de transición. Segundo, no, hoy como en el tercero ya, tercero, es un sistema que pasa a ser de base igualitaria para todos los uruguayos. Deja de haber un sistema privilegiado por el lugar donde la persona pone su aporte. Hoy cada aporte rinde muy distinto según la caja donde la persona esté afiliada. Eso se termina. Terminado el periodo de convergencia, el aporte rinde prácticamente igual en cada sector, con algunas diferencias naturalmente que tienen que ver como la que mencionábamos de militar y otras. Los docentes, los maestros, por ejemplo, tienen un régimen especial también, por cada 3 años de trabajo se les computan 4, eso también, bueno, está, pero son cosas que el Uruguay ha decidido que hay un sector que merece esa situación distinta. Por último, y me quedo en esta. Siga hablando porque nos va la vida. Muchas gracias, es cierto eso. Sigan hablando porque nos va la vida. No, es decir, Por lo menos se van las jubilaciones. Pero antes había una ley insalubre, yo tengo una ley insalubre, cada 3 uno tenía. bueno, sigue habiendo para algunos sectores. Algunos sectores, pero nosotros en el 86 no, la borraron. Depende de qué sector sea. Sí, yo sí trabajaba en el ferrocarril, trabajaba en el día y hora. Ahora Bien. te voy a hacer una pregunta. Un último argumento. Los uruguayos de menor ingreso relativo, es decir, aquellos que están más abajo en la escala de ingresos, sin duda ninguna van a tener mejores jubilaciones que con el sistema actual. Y eso a través de un instrumento totalmente nuevo que hay en la ley, que se llama el suplemento solidario, que no es fácil de explicarlo, pero que tiene su antecedente a nivel del derecho comparado en el derecho canadiense fundamentalmente, y que se orienta a complementar la jubilación de aquellas personas que están en los sectores más bajos de ingreso de una manera mucho mejor que la actual jubilación mínima. La jubilación mínima actual es de tarifa plana, 17.000 pesos y fracción, ya sea para personas que aportaron por 10.000, por 20.000, por 30.000. Bueno, el sistema que se propone acá es un sistema que en todos esos casos donde aplicaría la jubilación mínima va a dar un resultado mayor. Y también en otros sectores levemente superiores. Eso lleva a que prácticamente la mitad de quienes se vayan a jubilar por la nueva ley vayan a jubilarse con jubilaciones mayores que las que tendrían actualmente. Eso también es a futuro. Sí, pero bueno, haría ese resumen que no lo tenía preparado. Queridos amigos, como explicó Rodolfo y como el señor decía, con esta reforma se juega mucho. Y ustedes saben que el gobierno, y en un proceso liderado por Rodolfo, se aprobó una reforma de la seguridad social. A mí me gusta decir que el gobierno del Partido Nacional, si hay que definirlo de alguna manera, lo definimos como el gobierno que hace lo que hace falta. Y la reforma de la seguridad social era una de las reformas que hacía falta por las razones que muy bien, una vez más, nos explicó Rodolfo. Ahora bien, a pesar de toda la oposición en este tiempo y a pesar de que finalmente se aprobó por las mayorías parlamentarias, ustedes saben
que hay fuerzas políticas y fuerzas sociales que han anunciado un plebiscito contra la ley. Es decir, un nuevo intento de echar abajo esta buena y necesaria reforma. Por eso los hemos convocado hoy. El gobierno hizo lo que tenía que hacer, aprobó la reforma, dio las razones, es buena y necesaria. Ahora nos toca a nosotros, a los ciudadanos, a los dirigentes políticos, a los militantes políticos, defender la reforma. Está ya anunciada y por lo tanto, de aquí en más, hasta las próximas elecciones, la reforma, la defensa de la reforma de la Seguridad Social va a ser un tema de campaña en la cual hay unos que van a querer voltearla y nosotros la vamos a querer defenderla y la vamos a defender. Ahora yo he escuchado, y ustedes han escuchado, que hay dirigentes del Frente Amplio que dicen: nos vamos a desmarcar. Bueno, que más dirigentes, candidatos a presidente del Frente Amplio que dicen: nos vamos a desmarcar del plebiscito de la reforma de la Seguridad Social. Y nosotros hoy le decimos que no se van a desmarcar, que esta ley va a estar en el debate público, va a estar en el debate de la campaña, porque como bien decía el señor, nos va la vida, le va el futuro a Uruguay. No vamos a permitir que se desmarque nadie, nosotros lo vamos a poner en medio de la agenda y vamos a ganar las elecciones defendiendo la reforma de la Seguridad Social, porque queremos ganar las elecciones para que esta reforma continúe en pie. Muchas gracias a todos. Nos veremos en la calle, como hacemos siempre, este grupo precioso de Yayao, defendiendo la reforma de la Seguridad Social y defendiendo este gobierno para que continúe la